Somos uno con Él, somos uno con Cristo. Dichosos somos por tu bendición y nuestros hijos también. Dichosos somos por su bendición y nuestros hijos también. Hoy hemos titulado el tema La Iglesia del Espíritu Santo, o podríamos llamarle también la verdadera iglesia pentecostal. Para iniciar, vamos a recurrir siempre a la Sagrada Escritura y vamos a ver las palabras de Cristo sobre la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir, dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y les dará otro protector, que permanecerá siempre con ustedes. Palabra de Dios. Dependiendo de la traducción bíblica, en lugar de otro protector, va a decir paráclito. La palabra paráclito del griego significa protector, significa defensor, y significa abogado. Pero noten que Cristo dice les dará otro protector. Porque antes de hablar de Pentecostés quiero hablarles un poquito del Espíritu Santo. Se dice que de la Santísima Trinidad es el que menos conocen los cristianos. A usted le hablan del Padre y normalmente el Padre Celestial es muy común para todo católico y hasta no católico. A usted le hablan de Jesús, del Hijo, y es muy común saber sobre Jesucristo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo se dice que es el gran desconocido. Y da la casualidad que nosotros no podríamos llegar a Dios si el Espíritu Santo no viene primero a nosotros. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que si bien es cierto el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, no por esto es el último, ni es inferior, sino que es igual al Padre y al Hijo y recibe una misma adoración y gloria. Es decir, al Espíritu Santo nosotros debemos de rendirle el mismo honor, la misma adoración y la misma gloria que se le da al Padre y al Hijo. Por eso Cristo dice, les enviará otro protector. Cuando Cristo dice otro, lo está poniendo en el mismo nivel que Él. ¿Por qué? Porque Cristo también ha sido nuestro protector. Es Cristo el que ha abogado por nosotros. Pero Cristo dice, les enviará otro protector. ¿Cuál protector? ¿A qué protector se refería? Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque está en ustedes y permanecerá en ustedes. Palabra de Dios. ¿Por qué nosotros conocemos a Jesucristo? Porque el Espíritu Santo ya está con nosotros. Dice el apóstol Juan, que de hecho es el que escribe este evangelio, en su segunda epístola, él dice que solamente alguien que tenga el Espíritu de Dios puede proclamar a Cristo como Señor. Amén. Bueno, nosotros proclamamos a Cristo como Señor porque tenemos el Espíritu de Dios. Pero Cristo les hace una promesa a los apóstoles. Cristo dice en el capítulo 16, versículo 13 lo siguiente: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará a todos los caminos de la verdad. Palabra de Dios.
Aquí dice que los va a llevar a medias verdades. ¿Sí o no? No, ¿verdad que no? Los va a llevar a la verdad a medias. No. Dice, los llevará a la verdad completa. Cuando yo no era católico, yo creía que tenía que existir una verdad. Y yo estaba seguro que si las iglesias no católicas no la tenían, yo tenía que fundar esa iglesia que tuviera toda la verdad. Eso no me pasa solo a mí. Cada pastor que ha fundado su propia iglesia es porque en algún momento se ha creído tan autosuficiente y que el Espíritu Santo solo a él le revela la verdad, que ha dicho, no, esta iglesia se equivoca en esto, esta en esto otro, esta en lo otro. Yo voy a tener que traer la verdad completa. Eso me pasó a mí. Yo veía pequeñas verdades en todas las iglesias y iba como recogiéndolas. Esto sí me parece, esto también. Porque yo sabía que el Espíritu Santo iba a llevar a la iglesia de Cristo a la verdad completa. Jamás me iba a imaginar que esa iglesia era la iglesia católica. Hoy lo vamos a ver, si realmente las características de la iglesia de Pentecostés son más parecidas a un culto pentecostal o a un culto católico. Bien, vamos entonces inmediatamente a ir al libro que nos anuncia la venida del Espíritu Santo. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles usted va a encontrar Pentecostés. Y vean cómo inicia el libro de los Hechos. Iniciando nomás, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido. Palabra de Dios. Vean que Cristo les está enseñando a los apóstoles que Él eligió. Es decir, la iglesia de Pentecostés es una iglesia apostólica. Noten que el mismo libro de los Hechos nos dice que junto con los apóstoles habían alrededor de 120 hermanos. ¿Por qué Cristo no se dirigió a todos esos 120 más a los 12? Porque Cristo sabe que hay una autoridad que es apostólica. Hombres elegidos y apartados para el Señor, para enseñar lo que Cristo les ha dicho a ellos. Entonces, una de las primeras características de esa iglesia de Pentecostés es que es una iglesia apostólica, a la que Cristo le da instrucciones, le ha dado una enseñanza, y esa enseñanza que le ha dado a los apóstoles ha sido transmitida a toda la iglesia. Ahora bien, continúa el libro de los Hechos en el versículo 8, dando una promesa, que es la siguiente: y recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Vean que Cristo dice que ustedes serán mis testigos, es decir, nosotros, los cristianos, somos testigos de Jesús, no testigos de Jehová. Porque hay algunos grupos por ahí que le llegan a usted a tocar la puerta y le dicen, somos testigos de Jehová. Pero la Biblia dice que realmente nosotros vamos a ser testigos de Jesús. Somos testigos de Jesús, pero noten que Cristo los envía.
después de prometerles la fuerza del Espíritu Santo, los va a enviar como testigos a Jerusalén, a toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, que esa iglesia es enviada de forma universal a todas las naciones. Dice Mateo 28:19, vayan a todas las naciones a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la iglesia es universal. ¿Sabe usted qué palabra en griego hay para decir universal? ¿Cuál? Católico. La palabra universal significa católico, es decir, que la primera iglesia pentecostal era una iglesia universal, era una iglesia católica. Amén. Cristo no solamente envía a los apóstoles a todas las naciones, sino a todas las gentes, de todos los tiempos, de toda lengua, raza y nación. ¿Por qué? Porque la iglesia es universal. De hecho, una palabra para definirlo así es el que lo encierra todo en todo. Por eso Cristo dice, vayan a todas las gentes, de todas las lenguas. ¿Y qué iglesia ha llegado a toda la gente de todos los tiempos y de todas las lenguas? Solo hay una, la iglesia católica. Ninguna iglesia fuera de la iglesia católica ha llegado a tantas naciones como lo ha hecho la iglesia católica. Ninguna. Además de que es la única que viene desde el siglo I y todavía existe hasta el siglo XXI. Todas las demás iglesias tienen escasos 50 o 100 años. Las más antiguas 200, 300 y las primeras, las de la Reforma, a lo mucho 500 años. Solo la iglesia católica tiene 21 siglos de existir y podemos garantizar que ha sido la que ha ido a bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igual, siguiendo la lectura del libro del Hechos de los Apóstoles, nos dice el versículo 13 al 14. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Judas hijo de Santiago y Simón el Celotes. Todos ellos perseveraban unánimemente en la oración. Palabra de Dios. Vean que el libro de los Hechos nos habla de que los apóstoles, se menciona a 11, porque Judas se había ahorcado. ¿Cuál es el primero al que mencionan? A Pedro. Usted verá que siempre al primero que menciona la Biblia de los apóstoles es a Pedro. Y justamente hace referencia a ese primado que tiene Pedro sobre los apóstoles. Pero noten lo siguiente, dice, todos ellos perseveraban unánimemente en la oración. Es decir, ellos hacían una misma oración. Por ejemplo, ahora que iniciamos, para abrir el tema del día de hoy, iniciamos con una oración. Y veíamos cómo la hermana nos dirigía en la oración. Ella hacía la oración y todos nos uníamos junto con ella a esa única oración. A veces encontramos unas oraciones donde son un poco desordenadas, hasta en la iglesia católica, en donde unos oran por aquí, otros oran por allá y cada quien pide lo que quiere. Y no hay unidad en la oración. En cambio, los apóstoles tenían una oración que, según el griego, unánimemente significa que era con una sola mente, es decir, con una misma manera de pensar. Es decir, esa iglesia estaba totalmente unida. Estaba unida y era
una sola. Por eso nosotros creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Porque la iglesia tiene que ser una y tiene que orar en una misma manera de pensar. Por eso la iglesia nos propone oraciones tan bellas como la que Cristo les enseña a los apóstoles. La oración del Padre Nuestro, el Ave María, todos orando con una misma oración. Claro, alguno dirá, pero ¿y entonces dónde queda el momento para yo pedir lo mío? Es que siempre que nosotros oramos como católicos, al principio ponemos nuestras intenciones. Aquel que ha hecho el rosario sabe que al inicio decimos, bueno, ponemos estas intenciones. Y generalmente se recogen las intenciones del pueblo y se ofrecen. Lo mismo sucede en la misa. Muchas veces no ponemos atención, pero al inicio de la misa se dice, ofrecemos esta misa por... Y ahí vienen recogidas las intenciones de aquellos que se tomaron la molestia de ir a la casa cural y pedir que se orara por esta intención. Hay algunos que no se sienten partícipes de la misa porque nunca van a pedir que esa misa se le dedique con una intención especial. Bueno, nosotros los católicos oramos con una misma intención, con una misma mente, unidos, todos juntos. ¿Por qué? Porque unidos, haciendo una oración colectiva, esa oración es más fuerte. Ahora bien, cuando seguimos leyendo el texto, nos dice el versículo 14, todos ellos perseveraban unánimemente en la oración, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios. Ahora no es solamente una oración de unidad, sino que es una oración que se ora junto a la madre de Jesús. Noten que solo a los apóstoles se les llama por su nombre personal. Cuando se menciona a otras personas, se generaliza. Otras mujeres, otros hermanos, pero después de los apóstoles, solo hay una persona que se llama por su nombre propio: María, la madre de Jesús. Es decir, que la iglesia de Pentecostés es una iglesia que ora junto a María. ¿Qué iglesia ora junto a María hasta el día de hoy? La iglesia católica. Cuando yo no era católico, yo decía que los católicos le pedían a María. Ahora que soy católico entiendo que sí, le piden a María, pero ¿qué le piden? Que ore junto a ellos. Porque lo decimos en el Ave María, ruega por nosotros. Eso es lo que le decimos a María, ruega por nosotros, es decir, pide por nosotros. ¿Qué están haciendo los apóstoles? Están pidiéndole a María que ore junto a ellos. ¿Ven qué maravilloso? La iglesia de Pentecostés era una iglesia mariana. Amén. Muy bien. Vamos a ver entonces un texto que nos habla justamente sobre esa relación que tiene María con el Espíritu Santo. Resulta que la persona que ha tenido el encuentro más cercano con el Espíritu Santo ha sido la Virgen María. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo concibió en ella al Hijo de Dios. Y vean lo que nos dice el mismo Evangelio en Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos. En Lucas capítulo 1 versículo 35 dice: y el ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Palabra de Dios. El Espíritu Santo se ha posado sobre María y a través de ese encuentro con el Espíritu Santo y la Virgen María nos ha venido un Salvador, Cristo el Señor. Y nosotros hemos recibido la salvación gracias a la aceptación de María y a ese encuentro íntimo con el Espíritu Santo. A mí lo que me llama la atención, y esto sí se los quiero compartir aquí de una forma un poco más espontánea, es cómo la Virgen María, después de haber tenido este encuentro con el Espíritu Santo, resulta que cada vez que llega a algún lugar, le transmite el Espíritu Santo a otras personas. Vamos a ver otro texto igual de Lucas, en donde María visita a su prima Isabel. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 41 y 42. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su vientre, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Palabra de Dios. Oiga, hermano, los que se llenan del Espíritu Santo proclaman a María bendita entre todas las mujeres. Yo quiero invitarlo a usted para que se llene del Espíritu Santo un día como hoy, ya para prepararnos a Pentecostés. Repita conmigo: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y lo que voy a decir a continuación es fuerte. Una persona que le sea difícil, que le cueste proclamar a María bendita entre todas las mujeres, hay que poner en duda que tenga el Espíritu Santo. Y ustedes saben a qué me refiero. Hay muchos por allí que en lugar de alabar a la Virgen María, como lo ha hecho Isabel y como lo ha hecho el ángel Gabriel, la están ofendiendo. ¿Será ese el Espíritu Santo? O como dice el apóstol Juan, ¿o qué otro espíritu se les habrá metido? Hay que tener mucho cuidado. Y yo sé que, si bien es cierto, nosotros tenemos que tener mucha caridad, mucho amor para con nuestros hermanos no católicos. También tenemos que tener mucho cuidado. No vaya a ser que se nos contagie ese espíritu que no quiere alabar a María. Mucho cuidadito, porque el que se encuentra con María se llena del Espíritu Santo. Amén. Lo mismo sucede cuando nace Juan Bautista. En el nacimiento de Juan el Bautista nos dice la Escritura, en Lucas capítulo 1 versículos 67 y 68, que María se quedó con Isabel hasta que dio a luz. Y vean lo que sucede estando María en el momento del alumbramiento. Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, quedó lleno del Espíritu Santo. Una vez más, aquel, como Zacarías, que acoge a María en su casa, se llena del Espíritu Santo, como el discípulo amado que se llevó a María a su casa. Amén. Y no es el único encuentro. Resulta que María se lleva a presentar a Jesús al templo. Y cuando llega al templo, se topa con el anciano Simeón y se topa con la anciana Ana. Y estos dos comienzan a profetizar. ¿Cómo hace usted para profetizar? ¿Por cuenta propia? No, solo si usted tiene el Espíritu
Santo. Solamente así. Es decir, que el anciano Simeón y la anciana Ana se llenaron del Espíritu Santo al encontrarse con María. De hecho, si usted se dirige al capítulo 2, versículo 27, el anciano Simeón se dirige a María, le habla a María. Y en cuanto a ti, María, una espada de dolor atravesará tu alma para que los corazones de muchos sea revelado. Es decir, que si yo entiendo ese dolor que atravesó a María por el sufrimiento de Cristo en la cruz, entonces yo voy a demostrar qué tipo de corazón cristiano tengo. Porque hay muchos como que no se compadecen del sufrimiento de María, ese sufrimiento que María unió junto a su Hijo en la cruz. Y es que qué belleza, cómo el Espíritu Santo prepara todo esto, porque estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de Pentecostés, pero eso nos ha llevado a hablar de la Santa Madre de Dios, María Santísima, aquella que ha tenido el encuentro más cercano con la Santísima Trinidad. Porque si bien es cierto, usted y yo somos hijos del Padre, y usted y yo somos hermanos del Hijo, solo María puede decir que es madre de Jesucristo, y solo María puede decir que es esposa del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver entonces cómo fue aquel día de Pentecostés. Ya vamos a llegar, en este momento estamos llegando ya al día de Pentecostés. Y nos dice el capítulo 2, versículo 1 al 4 lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. El día de Pentecostés, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Quién estaba junto a ellos? La Virgen María. Una vez más, cuando está la Virgen María, ahí llega el Espíritu Santo. Así como se le apareció junto a Isabel, junto a Zacarías, Simón y Ana, ahora en el día de Pentecostés está María presente una vez más. Qué bendición es ser católico. Qué bendición es saber que tenemos a María como nuestra madre. Que cada vez que le imploremos su ayuda, ella nos va a traer el auxilio del Espíritu Santo. Si es que nosotros normalmente le pedimos al Padre, le pedimos al Hijo, le pedimos a María, pero ¿cuántas veces le pedimos al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces de verdad le decimos Espíritu Santo? Hablándole como persona, porque el Espíritu Santo es una persona. Espíritu Santo, ven a mí, lléname. Muy pocas veces, pero cada vez que nosotros hacemos el Ave María, el Espíritu Santo entra a nuestro auxilio y nos llenamos del Espíritu Santo para proclamar a María bendita entre todas las mujeres. Ahora bien, resulta que aquí nos habla de que luego de que se llenaron del Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Significa esto entonces que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo? Dicen algunos. Porque ahí no se habla en lenguas. Usted no ve en la misa hablando en lenguas, o en las reuniones hablando en lenguas. En cambio aquí, en las iglesias pentecostales, aquí sí se ora en lenguas. Y le dicen que ese es signo de que son la iglesia correcta. Bueno, número uno, la Iglesia Católica sí cree en el don de lenguas. Y yo conozco muchos grupos en donde el don de lenguas se manifiesta.
Entonces mentira que es que aquí no se da. Pero eso no es signo todavía de que realmente es la iglesia de Cristo. Porque también, según la misma escritura, y esto lo invito a que lo lean en su casa, 1 Corintios 14, ojalá todo el capítulo 14, que nos habla sobre el don de lenguas. Y dice Pablo, que solamente haya uno que ore en lenguas. Y si no hay quien las interprete para los demás, que aquel se calle. Cuidadito, porque en esos lugares sí hay un montón que oran en lenguas, pero no hay ni uno solo que interprete. En cambio, en la Iglesia Católica todo se hace con orden. ¿Por qué? Porque donde hay orden está Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? En la Iglesia Católica. Aquí el don de lenguas no se hace en una misa, porque hay un tiempo para todo en la vida. Hay un tiempo para la liturgia. No es momento para el don de lenguas, para exhibicionismo de más, no. Ahora, dentro de los grupos apostólicos se puede dar. La iglesia lo regula y lo permite, pero siempre que se haga con orden. Ahora bien, yo he conocido santos, pero santos. Estoy hablando de hombres entregados a Dios que no solamente tienen el don de lenguas angelical, lo que le llaman glosolalia, ¿verdad? La glosolalia es esa lengua que usted no entiende y usted los oye diciendo un montón de cosas, pero usted no entiende nada de lo que dicen. Resulta que el don de lenguas de Pentecostés no era así. El don de lenguas de Pentecostés, ellos hablaban y todos, aunque tuvieran otro idioma, entendían lo que decían los apóstoles. Los apóstoles podían haber estado hablando en griego, o en arameo, o en hebreo, y usted podía solamente hablar latín, francés o español, no importa. Usted podía entender lo que aquel decía. Ese era el don de lenguas. Yo quisiera ver a una iglesia pentecostal que me diga que ese don de lenguas se está dando allí. Porque ese don de lenguas yo solamente se lo he visto a unos pocos santos en la iglesia católica. Poquísimos, pero sí se da en la iglesia católica. Un ejemplo de eso es el Padre Pío. El Padre Pío dice a la gente que él estaba hablando en un idioma y los que llegaban en otro idioma le entendían. O por ejemplo, se ponía a confesar a alguien que hablaba alemán y él, sin saber alemán, lo confesaba, y cuando salía aquel alemán, todo contento porque el Padre Pío hablaba alemán y el Padre Pío no hablaba alemán. Casos como esos, que ahí sí se puede hablar de un verdadero don de lenguas que proviene del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a ver qué sucedió con esa iglesia después de recibir el Espíritu Santo. ¿Será que esa iglesia inmediatamente recibe el Espíritu Santo? Lo único que se dedica es a hacer milagros y hablar en lenguas. No. Vamos a ver qué es lo que ellos, después de llenarse del Espíritu Santo, hacen inmediatamente. En Hechos 2, capítulo 41, luego de que Pedro ha dirigido una predicación al pueblo que está ese día en Jerusalén, dice el versículo 41, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Ahora resulta que el Espíritu Santo lo que mueve a hacer en las personas que lo reciben es bautizarse. Es decir, que aquella primer iglesia de Pentecostés era una iglesia bautismal, era una iglesia sacramental. ¿Por qué? Porque buscaba el sacramento del bautismo para recibir el don del Espíritu Santo. Por eso Pedro les dice en el versículo 37, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor para que sus pecados sean perdonados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, que el bautismo nos da el don del Espíritu Santo. Aquellos que se convirtieron a la iglesia, lo primero que hicieron fue
bautizarse. Y dice que se bautizaron unas 3,000 personas. Una pregunta: ¿los niños son personas, sí o no? Y entonces, ¿por qué allá afuera no quieren bautizarlos? Cristo dijo: vayan y bauticen a todas las gentes. ¿Es que el niño no es gente? Claro que sí. Entonces hay que bautizar a los niños. Es más, Cristo dice: vayan y bautícenlos y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es decir, primero lo bautizo y luego le enseño. ¿Ah? Y es lo que hacemos los católicos. Bautizamos a nuestros hijos y luego les enseñamos la fe católica. Por eso dice Hechos 2:37, porque este don, es decir, el don del Espíritu Santo que es recibido por el bautismo, es para ustedes y para sus hijos. Es decir, que ese don del Espíritu Santo también lo tienen que recibir mis hijos. ¿Y cómo lo reciben? A través del bautismo. La iglesia de Pentecostés era una iglesia bautismal, una iglesia que practicaba el sacramento del bautismo y se lo aplicaba también a los hijos. Amén. Pero vamos a continuar, porque resulta que una vez que son bautizados, los cristianos se van a celebrar un culto pentecostal. Oiga el culto pentecostal que celebran los primeros cristianos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios. Hechos 2:42 nos dice que los primeros cristianos acudían a la enseñanza de los apóstoles, lectura del Evangelio, enseñanza de los apóstoles, a la comunión, común unión, a la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Dice la Escritura que Jesús tomó el pan, lo partió, lo fraccionó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Toman y beban, esto es mi sangre. ¿De qué culto se está hablando en Hechos 2:42? De la Eucaristía. La fracción del pan es el nombre primitivo que se le dio a la Eucaristía. Es decir, que la iglesia de Pentecostés era una iglesia eucarística. Era una iglesia sacramental porque celebraba el bautismo y la Eucaristía. Qué diferente, ¿verdad? Que es la iglesia de Pentecostés a como otros nos la han pintado. La iglesia de Pentecostés es la iglesia católica. Amén. Muy bien. Vamos a ir concluyendo algunas ideas. Número 1. La iglesia de Pentecostés es una sola, porque están totalmente unidos en una solamente. Es santa, porque no se equivocan los cristianos. ¿Usted se equivoca? Sí. Y entonces, ¿cómo decimos que la iglesia es santa? ¿Usted es santo? No. ¿Está seguro? Es que muchas veces para nosotros la palabra santo significa puro e inmaculado, que no comete absolutamente ningún pecado. Pero realmente la palabra santo del hebreo significa apartado. En este caso, apartado para el Señor. Ahora bien, desde el momento en que usted es bautizado, usted es santificado, es decir, es apartado para el Señor. Lo que pasa es que conforme vamos creciendo, como que se nos olvida. Y poquito a poco empezamos a agarrar algunas mañas que no son muy cristianas. Eso es lo que nos sucede. Pero realmente Cristo
santifica su iglesia a través de los sacramentos. Cada vez que usted se confiesa, se está santificando. Cada vez que usted comulga, se está santificando. ¿Por qué? Porque los sacramentos son medios de gracia, de salvación para los cristianos. Ahora bien, hay un dicho que utilizan mucho en la iglesia, y es que la Iglesia Católica no es un hotel de santos, sino un hospital de pecadores. ¿Lo han escuchado? ¿Ah? La iglesia no es un hotel de santos, sino un hospital de pecadores. Pero en este hospital, Cristo Jesús nos está sanando y santificando para presentarse, cuando Él venga, a una esposa radiante, a una iglesia santa, pura e inmaculada. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. Es una iglesia santa, porque dice la palabra de Dios que nada impuro entrará en el reino de los cielos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, bondad, amor, ¿qué más? Paciencia, son un montón. Bueno, la gente no ve esos frutos. Dicen que uno de los frutos es la paz, y a nosotros nos ven de chicha todo el tiempo, de cólera. ¿Ah? Mansedumbre, nombre, y lo que somos un poco de rebeldes. Amor, caridad. ¿Y qué ve la gente en nosotros? Todo lo contrario. Odio, resentimientos, ira. Claro, la gente no quiere creer que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, porque los que debemos de ser santos no estamos dando frutos de santidad. Y ahí hay un grave problema. Por eso la gente no quiere creer en la iglesia católica, porque vuelve a ver a los católicos y dicen, son de naranja. Muy bien, la iglesia además es católica, porque es universal, es decir, es enviada a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las gentes de todos los tiempos. Es apostólica porque es dada la autoridad a los apóstoles. Es petrina porque el que lidera a la iglesia de Pentecostés es Pedro, el primer papa de la iglesia católica. Además, la iglesia de Pentecostés es infalible, así como lo oyó. La iglesia de Pentecostés es infalible. Por lo tanto, la iglesia católica es infalible. ¿Será porque la iglesia es muy orgullosa y prepotente y saca pecho de decir yo soy infalible? No. La iglesia es infalible porque Cristo le prometió a la iglesia que el Espíritu de verdad los llevaría a todos los caminos de la verdad. ¿Qué es todos? ¿Todos? ¿Ah? ¿Todos? ¿A medias? No, todos los caminos de la verdad. Por eso, si usted alguna vez se ha puesto a pensar, no, yo soy católico, yo creo en la iglesia, pero no creo en la doctrina sobre la Inmaculada Concepción, por ejemplo. O yo no creo en la virginidad perpetua de la Virgen María. Si usted no cree en lo que enseña la Iglesia Católica, mucho cuidadito y póngase en duda usted mismo. Porque es Cristo el que le promete el Espíritu Santo a la Iglesia que la va a llevar a la verdad completa. Yo le creo a la Iglesia porque Cristo le prometió a la Iglesia la autoridad, el poder de atar y desatar en esta tierra todo lo que hay en el cielo. Amén. La iglesia de Pentecostés es eterna. ¿Por qué es eterna? Tiene que existir desde el siglo I y hasta el siglo XXI. Porque Cristo les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que la iglesia no puede haber dejado de existir.
tiene que haber estado en todo momento, todos los días, hasta el fin del mundo. Así que la iglesia es eterna. Además, esa iglesia es mariana porque ora junto a María en el cenáculo de Pentecostés. Y esa iglesia es sacramental porque una vez que son llenos del Espíritu Santo, reciben el bautismo y la comunión, la Eucaristía. Esa iglesia es eucarística y es la iglesia del Espíritu Santo. Ahora bien, yo quiero concluir con esto. Nosotros en la Iglesia Católica hemos descuidado al Espíritu Santo. Algunos hermanos no católicos han sabido, y disculpen la expresión, aprovecharse de él. Porque yo creo que el Espíritu Santo se puede manifestar allá afuera. Así también lo expresa la Iglesia Católica a través del catecismo. Pero que el Espíritu Santo se manifieste en una iglesia no católica no significa que tienen la verdad. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. En Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Dice lo siguiente. Mucha atención porque este versículo es duro. Hay gente que le da mucha bulla a los dones, a los carismas del Espíritu Santo. Los dones los tenemos todos los cristianos. Todo cristiano tiene los dones del Espíritu Santo. Los carismas son otros. Y vean lo que dice la Escritura sobre aquellos que tendrán los carismas. Mateo 7, 21. No basta con decirme Señor, Señor. Este es Jesús el que está hablando. Hay algunos que dicen, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Ya eres salvo. A esta doctrina se le llama la doctrina de la sola fe. Salvo, siempre salvo. Si yo creo en Jesús, soy salvo. Vamos a ver qué dice Jesús sobre esos que proclaman a Cristo como Señor. Que sí, es un requisito proclamar a Cristo como Señor. Lo hacemos los católicos en el credo. Decimos que creemos en Cristo que es Señor. Pero no basta solo con decir Señor, Señor. No bastará con decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos expulsado demonios y hemos hecho muchos milagros y profetizado. Entonces yo les diré, no los conozco, fuera de aquí, malditos obradores de maldad. Palabra de Dios. Una persona que profetice, ¿tiene el Espíritu Santo, sí o no? Sí. Una persona que Dios utilice para hacer milagros, ¿tiene el Espíritu Santo, sí o no? Una persona que haga milagros, que predique en nombre de Cristo, ¿tiene el Espíritu Santo, sí o no? Pero no lo hace tener la verdad, porque aquel día les diré, fuera de aquí, malditos obradores de maldad. Hay gente que le da mucho énfasis a los carismas del Espíritu Santo. Mucho cuidado. Los carismas del Espíritu Santo no salvan. Los frutos del Espíritu Santo sí salvan. Los dones del Espíritu Santo sí salvan.
pero los carismas no. Por ejemplo, yo estoy aquí predicándoles y muchos dirán, ay, y así me lo dicen, ¿verdad? No es porque yo lo diga, ay, qué bonito que habla. Y yo se los agradezco, pero la gloria es para el Señor. Pero aunque yo esté aquí al frente hablándoles a ustedes de Dios, si yo no vivo lo que predico y tengo una vida diferente, igual me voy a condenar. Y hay muchos que dicen, uy, es que aquel obra milagros, aquel ora y todo mundo se sana. Cuidadito, hay mucha gente que sigue al Dios de los milagros, ¿ah? O más bien, a los milagros, no a Dios. Yo creo en Dios y yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que el Espíritu Santo se puede manifestar en la Iglesia Católica especialmente, pero también en las iglesias no católicas. Y eso no quiere decir que estén en la verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nos dejamos llevar por espectáculos, shows, en donde llega un hombre que parece, disculpen que lo diga de esta forma, el dueño del Espíritu Santo. Porque le dice el Espíritu Santo qué es lo que tiene que hacer. Y si el Espíritu Santo sopla y ¡buah! Y todos ustedes van a caer ahí de espalda. Mucho cuidadito con ese tipo de manifestaciones. Yo no digo que el Espíritu Santo no se pueda manifestar así, pero bíblicamente la única vez que yo he visto caer a alguien de espalda fue a los soldados romanos cuando fueron a apresar a Jesús, nada más. Ahora, si se convirtieron, gloria a Dios. Si de verdad recibieron el Espíritu Santo, no sé por qué lo encarcelaron, pero es el único ejemplo bíblico en donde diga que alguien se ha caído por una manifestación. Bueno, si alguna vez usted ha vivido algo así y usted cree y ha sentido que realmente le ha ayudado para crecer en la fe y en la santidad, gloria a Dios. Yo no soy quien para decir que no. Yo sí recuerdo que yo como evangélico llegaban esos tipos a imponerle a uno las manos y le hacían así, y como uno no se caía, yo recuerdo que una vez me lo dijeron, déjese caer, tranquilo, Dios se va a manifestar. Entonces no fue que el Espíritu me botó, sino que yo me dejé ir, ¿verdad? Porque así me lo dijeron, siguiendo un poquito su tradición evangélica. Y hay algunos que lamentablemente se dejan llevar por una histeria colectiva, por un grupo de personas que se cayó aquel y yo también me tengo que caer. Hay que tener cuidado. Si usted de verdad cree que el Espíritu Santo se manifestó de esta forma, yo he conocido hermanos católicos que me dicen, vea, yo se lo juro, yo no me tiré y después de eso tuve un cambio en mi vida. Gloria a Dios, qué bueno. Y fue en la Iglesia Católica, qué dicha. Pero que no nos dejemos llevar por ese tipo de manifestaciones. Es más una exhortación lo que les hago, porque hay gente que se deja llevar por el espectáculo, por el show, por lo que se ve. Y recuerden que Cristo nos dijo, dichosos aquellos que creerán sin haber visto. Sin embargo, en la Iglesia Católica tenemos una gran virtud, y es que los milagros que el Espíritu Santo hace en ella son probados también a través de la ciencia. Vean cómo ya está el proceso de canonización del Papa Juan Pablo II. ¿Cómo fue que se llegó a ese proceso? Primero fue una monja que tenía mal de Parkinson. Médicamente usted le diagnostican mal de Parkinson y simple y sencillamente no hay cura. No hay nadie que se sane por el mal de Parkinson. No hay medicina para esa enfermedad. Pero esta señora se sanó por intercesión de Juan Pablo II. ¿Qué significa interceder? Le pidió Juan Pablo II, estando en el cielo, le pidió a Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que orara por él. Nosotros, los que creemos realmente que el Espíritu Santo habita en esta iglesia, tenemos también que hacer una mayor conciencia de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es la última persona.
de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es el que nos revela al Padre y al Hijo. Es decir, es el primero que se manifiesta en nosotros. El Espíritu Santo es Dios, no una fuerza de Dios. A veces lo graficamos como una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma. ¿Por qué? Porque realmente lo que dice la Biblia es que bajó en forma como de paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. A veces lo vemos reflejado como en el viento. Hay diferentes signos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es una persona y es Dios. No es una fuerza, no es una manifestación. Y ahí es donde caemos en el error a veces algunos católicos. Porque si es una fuerza, yo la puedo utilizar. Yo utilizo esa fuerza para mi beneficio. Y lamentablemente, quiero decirles algo. Los carismas del Espíritu Santo se pueden manipular. ¿Oyó lo que le dije? Los carismas del Espíritu Santo se pueden manipular. Y hay que tener cuidado con personas que tienen muchos carismas. Porque llegan ocasiones en donde como que el grupo en el que están los endiosan, ¿verdad? Ah, es que aquel es el profeta. Aquel es el que tiene el don de sanación. Aquel es el que tiene el don de lenguas. Cuidado. Los carismas del Espíritu Santo se pueden manipular. Y hay muchos ejemplos y muchos casos que luego han salido a la luz. Hay que tener cuidado. Por eso la iglesia a veces le reclaman: ¿por qué la iglesia no se manifiesta con respecto a tal aparición o con cuál vidente? Que aparecen unos videntes diciendo que vieron al Señor Jesús. La iglesia católica luego de mucho tiempo llega y dice, por ejemplo, Sor Faustina era una vidente auténtica, pero luego de años. Pero resulta que aparece una por allá, en donde no me acuerdo, tiene ciertas manifestaciones, la iglesia le investiga y resulta que declara que no es cierto, que aquellas manifestaciones no eran del Espíritu Santo, y resulta que todo el pueblo se enoja con la iglesia católica por no haberlo reconocido como verdadero. Hay que tener mucho cuidado. La iglesia todo lo hace bien. La iglesia cuando da un paso lo da seguro, pero lo da despacio. Yo los quiero invitar, hermanos, para que nos pongamos de pie en este momento y que le pidamos al Espíritu Santo que se manifieste, que le pidamos al Espíritu Santo para que Él haga su obra en nosotros, que no solamente sea nuestra voluntad lo que se manifiesta en nuestra vida, sino que sea el Espíritu de Dios el que se mueva en cada una de nuestras vidas.